Bueno, ya estamos grabando. Entonces, les comparto pantalla. Eh, en particular o de lo que me había dicho Oscar, que igual me comentaban ayer, es sobre un concepto que es el de triángulos polares y que pues, de nuevo hace referencia a la geometría de la esfera, este, y que tiene que ver con el ejercicio uno que les pide probar un criterio de congruencia para los triángulos esféricos, ¿no? El de Creo que es el de ángulo, 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 ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Entonces, bueno, lo primero que pues, podemos recordar es la definición de la esfera. Recuerden que la denotamos como esta S2. Y pues básicamente son todos los puntos que están en la esfera unitaria, ¿no? Ahora, decimos o hablamos de líneas esféricas, asumiendo que tenemos intersecciones de planos que pasan por el origen con la esfera, ¿no? Entonces, pues propiamente una línea esférica se obtiene al intersecar a la esfera con un plano que pasa por el origen. En ese sentido es que eh, podemos definir de manera muy precisa el concepto de puntos polares. Para ello, pues digamos, tenemos a la esfera, así como en este bosquejo, y tomemos a un plano L arbitrario, solamente con la condición de que pase por el origen. Ya saben que todos los que pasan por el origen tienen esta forma. Y digamos que tomamos a una línea M, una línea recta, no una línea esférica, una línea recta que sea perpendicular al plano L y que pase por el origen. Entonces, pues con todo lo que ya sabemos hasta ahora, podemos dar una ecuación vectorial o ecuación paramétrica de esta recta, considerando pues que para cada punto del plano, el vector normal pues está definido como los coeficientes de cada una de las variables, ¿no? Entonces, digamos, el vector normal pues no es otra cosa que el vector A, B, C. Ahora, utilizando precisamente ese vector como vector de dirección, pues podemos obtener a esta línea recta M y pues esta línea recta M, además de ser perpendicular al plano, va a tener la propiedad de intersecar a a la esfera en en dos puntos a los cuales llamamos polos, ¿no? Estos polos, pues recuerden que son, pensándolos solo como una circunferencia, pues son diametralmente opuestos o también son conocidos como antípodas, ¿no? O sea, puntos antípodas. Entonces, bueno, tenemos esta construcción y utilizando esta idea, pues por construcción y por cómo estamos definiendo a los polos, pues debe de ser claro que los polos siempre van a ser perpendiculares a cada uno de los puntos que están por acá, ¿no? O sea, es decir, particularmente por construcción, pues esta recta es perpendicular al plano y como los puntos que están en la circunferencia máxima, que es la que define a la línea esférica L, pertenecen tanto al plano como a la esfera, pues particularmente van a ser ortogonales, ¿no? Que esto en términos de distancia, lo que nos estaría diciendo es que la distancia que hay entre los polos y los puntos de la circunferencia máxima, es pi medios, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esta idea, les propongo que establezcamos algunas proposiciones que son propiedades propiamente de la relación que guardan los polos y las líneas esféricas, ¿no? O estas, digamos, circunferencias máximas. Entonces, la primera proposición, eh, les voy a dejar como un ejercicio a ustedes para que lo verifiquen, no es difícil, pero sería el último punto. Ahorita les explico como la idea, pero bueno. Entonces vamos a probar los siguientes resultados. Si tomamos a una línea esférica L arbitraria, ya sabemos esta es la que se obtiene al intersecar a la esfera con un plano. Entonces, y tomamos a un punto que... Disculpa, creo que hay personas en la espera, por si puedes dejarlas entrar, por favor. claro. Gracias. Sí, gracias, gracias. Es que no me aparecía ya nadie, pero sí, ya. Muchas gracias.
Gracias. Sí. Bueno, entonces les decía, tomemos a una línea esférica arbitraria y un punto P que no está en esa línea. Entonces se cumplen las siguientes condiciones. Si tomamos, bueno, si partimos de que P es un polo de la línea esférica, entonces para cualquier punto que esté en la circunferencia máxima o propiamente la línea esférica, lo que va a pasar es que la distancia que hay entre P y Q, pues es pi medios, ¿no? Que era lo que les afirmaba hace ratito en el dibujo. Ahora, la siguiente es, si tomamos a dos puntos arbitrarios en la línea esférica, que cumplan que su distancia entre ellos, bueno, la distancia que guardan cada uno de estos puntos con el punto P es igual a pi medios, entonces P es un polo. O sea, hay una gran diferencia. En la primer parte de la proposición nos dice cuál es una condición una condición necesaria de los polos, ¿no? Que es que su distancia, con cualquier punto de la línea esférica, pues a pi medios. Ahora, ¿qué pasa o cómo podemos determinar a un polo? Pues siempre que haya dos puntos en la línea esférica, dos puntos diferentes que guarden la distancia de pi medios con respecto de ese punto. Si eso sucede, entonces ese punto forzosamente es un polo. Y la tercera nos dice que si tomamos a cualesquiera puntos en la línea esférica, entonces la distancia que hay entre estos dos puntos, que ya sabemos que la distancia en la esfera, que es la que denoto con este simbolito, pues no es otra cosa que un ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo, pues precisamente coincide con el ángulo que se forma entre Q1, P y Q2. Entonces, bueno, vamos a probar esta proposición. Para la primera parte, pues por definición de polo, lo que sabemos es que la distancia que hay entre o sea, entre P y Q, por definición, es la distancia que hay entre P, el origen y Q, ¿no? Formalmente para nosotros, la distancia que hay, o bueno, el ángulo que se forma entre estos, pues lo tomamos como el producto punto, ¿verdad? Entonces es el arco coseno que hay entre P y Q. Entonces, bueno, el arco coseno del producto punto de P con Q. Ahora, P y Q, como por definición de polo, el polo es ortogonal a todos los puntos del plano, pues particularmente el producto punto de P con Q, que pues Q es un punto en el plano eh, que interseca a la esfera, pues es cero. Entonces, por ser ortogonales, que es la definición de polo, entonces el arco coseno de cero, pues es pi medios. Entonces, el ángulo que se forma bueno, el ángulo P o Q, donde O es el origen, pues es de pi medios, por lo tanto la distancia que hay entre P y Q es pi medios siempre que P sea un polo, ¿no? Que gráficamente pues sí es clara esa idea porque justo estamos construyendo a los polos como puntos ortogonales a los puntos del plano, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que particularmente en este dibujito, si tomáramos, digamos, aquí a Q, pues lo que acabamos de probar es que básicamente eh, digamos, el ángulo que están formando, el origen, voy a poner aquí la línea que vaya ahí, la línea que va del origen hacia Q. Entonces, lo que estamos diciendo es que este ángulo es recto, ¿no? Entonces, pues eso es precisamente la definición de ser polo. Y bueno, la utilizamos aquí en la prueba de que P producto punto con Q, pues es cero por ser ortogonales y por tanto el arco coseno de cero, pues es pi medios. Recuerden que restringimos a la función coseno para poder tener una inversa. Y bueno, entonces para cualquier para cualquier polo de una línea esférica, su distancia con cualquier punto de la línea siempre es pi medios. Ahora, la segunda parte de la proposición nos dice que tomemos a dos puntos en la esfera, en la línea esférica, perdón, tales que la distancia que guardan con P es de pi medios, ¿no? Entonces, pues partimos de el supuesto de tener esta condición, ¿no? La distancia que hay de P a Q1 es pi medios y la distancia que hay de P a Q2 también es pi medios. Y bueno, ya sabemos que por definición de distancia en la esfera, pues esto es sí, solo sí,
P producto punto con Q1 es igual a cero y P producto punto con Q2 es igual a cero, ¿no? Que esto no es otra cosa que tomar el coseno en la definición de la distancia. Si quieren lo puedo poner por aquí para que quede más claro. Entonces recordemos que tenemos a la distancia entre P y Q como el arco coseno del producto punto. Entonces, si yo tomo el coseno de ambos lados, pues tengo el coseno de la distancia, es igual a el producto punto entre P y Q, pero como ya tenemos que, bueno, sabemos que el coseno de pi medios es cero, pues entonces eso obliga a que la condición o la hipótesis del problema, pues sea equivalente a tener producto punto entre P y Q1 y P y Q2 igual a cero. Es decir, al menos sabemos que P es ortogonal a Q1 y P es ortogonal a Q2. Es lo único que podemos afirmar. Ahora, ¿qué es lo importante de la construcción que les daba al inicio? Pues que entendamos que al tomar a Q1 y Q2 dos puntos distintos sobre la línea esférica, pues estos dos puntos lo que nos están generando es todo un plano, ¿no? Volviendo al dibujito, si yo tomo cualesquiera dos puntos aquí en la esfera, pues le voy a poner un Q1 y un Q2. Entonces, estos propiamente lo que van a estar haciendo es generarnos a, a los puntos del plano, ¿no? Recordemos que en geometría, bueno, al principio del curso de geometría analítica uno se ve que se muestra que un conjunto que genera, un conjunto de dos vectores que generan, el espacio al que genera, pues es el correspondiente a un plano. Ahora, en particular, pues aquí tenemos estos vectores Q1 y Q2 que parten del origen, entonces, pues estamos generando al plano L, en donde están contenidos estos puntos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos hasta ahora es solamente las hipótesis, ¿no? El producto punto entre estos es cero y sabemos que Q1 y Q2 van a generar, que son los que están en en la línea esférica, van a generar a todo un plano y ese plano, pues, es el que cumple que la intersección de L con la esfera nos devuelve a la línea esférica, ¿no? Entonces, esto básicamente es la construcción de cómo obtenemos a las líneas esféricas. Ahora, ¿qué es lo importante de usar esto del generado? Pues si yo tomo un punto o un vector B en L, donde L es mi plano que pasa por el origen, pues yo lo puedo escribir siempre como una combinación lineal de estos dos vectores. Precisamente por eso es esto del span, ¿no? O en español el generador, ¿no? Entonces, el generado por Q1 y Q2, pues son todos los vectores que se ven como combinaciones lineales de Q1 y Q2. Ahora, vamos a utilizar propiedades del producto punto. Si yo tengo entonces que B se puede escribir de esta forma, ¿qué pasa cuando yo quiero obtener el producto punto de P con ese vector V? Pues el producto punto se comporta bien respecto a las operaciones de suma y producto por un escalar, es decir, distribuye. En ese sentido es que, pues al utilizar las propiedades, lo que me queda simplemente es alfa, pues es un escalar entonces lo puedo dejar en el orden en el que yo quiera. Y lo que sigue pasando es que el vector P pues está aplicándole producto punto a cada uno de los sumandos. Entonces, pues me queda producto punto con Q1 más beta, producto punto de P con Q2. Pero por hipótesis, yo ya sé que el producto punto entre Q1 y Q2 con P es cero, porque son ortogonales. Entonces, P producto punto B es cero. Lo que nos estaría diciendo que para todo vector en el plano que generaron estos Q1 y Q2, pues P producto punto es igual a cero. Es decir, P es ortogonal a todo punto de L. Pero nosotros sabemos que los vectores que cumplen esa propiedad, pues son el vector normal. Por lo que, pues P lo que estaría pasando es que es un múltiplo escalar del vector normal del plano, ¿no? Entonces, pues se ve de esta forma. Pero si eso sucede, pues entonces para todos los puntos, recordemos que estos puntos particularmente
al estar en el plano, pues como la línea esférica se obtuvo como la intersección del plano con la esfera, pues va a cumplirse que P producto punto con Q es igual a cero para cualquier Q en la línea esférica, ¿no? O en esta circunferencia. Pero una vez que tenemos esto, pues eso es equivalente al tomar arco cosenos, pues a tener que la distancia de P con Q es pi medios para cualquier Q en la línea esférica. Entonces, pues eso, ¿qué es lo que nos dice? Pues que precisamente P es un polo de esta línea esférica. Así que hasta ahorita ya tenemos dos condiciones importantes. Si P es un polo de una línea esférica, entonces la distancia entre P y cualquier punto de la línea esférica es pi medios. Y por otro lado, si yo tengo o encuentro al menos dos puntos que tengan la propiedad de tener una distancia de pi medios con un punto P exterior a la línea esférica, pues entonces lo que vamos a afirmar es que ese punto P en particular es un polo. Y bueno, la tercera propiedad, este, es la de verificar que el ángulo que se forma entre el punto y estos dos vectores, pues es precisamente la distancia que hay entre P y en la distancia que hay entre estos dos puntitos. O sea, geométricamente, pues sí podemos visualizar este hecho. Tenemos a la esfera, tenemos a la línea esférica L, entonces aquí la pinto, le voy a poner L. Y lo que estaremos diciendo es que básicamente la distancia que hay, nosotros ya sabemos que las distancias en la esfera miden arcos de circunferencia, que es decir, los ángulos, ¿no? Entonces, formalmente lo que estaríamos diciendo es que la distancia que hay entre Q1 y Q2, que es la longitud de este arco de circunferencia o el ángulo que se forma entre esos dos vectores, pues es lo mismo que el ángulo que se está formando entre Q1 P y Q2. Ahora, si lo pensáramos como en geometría plana, pues podríamos hacer un argumento aquí y concluirlo, ¿no? Entonces, por eso les decía como, pues ya nada más les dejo como pues un pequeño ejercicio de verificar que esto sí es cierto, es decir, que habría que ver, pues que el ángulo que se forma entre Q1 y P y Q2, en efecto es el arco coseno del producto punto entre Q1 y Q2, ¿no? Que gráficamente, pues es lo que tenemos acá. Entonces, digamos, esta longitud de este arco que subtiende desde P, pues sí coincide con la distancia que hay entre Q1 y Q2, que es precisamente el ángulo que forman estos dos vectores. Y bueno, ya que probamos esta primera proposición, pues podemos ahora sí continuar con lo que les mencionaba respecto a los triángulos polares, que pues es para llegar al ejercicio que queríamos, ¿no? El ejercicio uno. Entonces, la primera definición que vamos a dar es la de triángulo polar. Y bueno, ¿qué es un triángulo polar? Bueno, esta definición se entiende mucho mejor haciendo un dibujo, que ahorita lo vamos a considerar. Pero bueno, tenemos a un triángulo esférico arbitrario, digamos el triángulo ABC. Entonces, se define el triángulo polar, que lo denotamos como el triángulo A'B', C', como el triángulo que va a cumplir las siguientes propiedades. A, que es uno de los vértices del triángulo original, va a comportarse como un polo de B'C'. Aquí tal vez es abuso de notación, pero recordemos que B'C' lo que nos está diciendo es el segmento de ese arco de circunferencia que va desde B' a C', es decir, uno de los lados del triángulo, ¿no? Entonces, con lo que acabamos de ver, entender que que A sea un polo de B', pues nada más sería pensar en que si esta es la circunferencia, bueno, el pedazo de donde va B' a C', pues A es precisamente ortogonal a esos dos puntitos, ¿no? En particular. Bueno, eso sería para el lado B'C'. Y particularmente tiene que estar en el mismo lado de A', es decir, recuerden que acabamos de ver que los polos pues son puntos antípodas, entonces por eso hablamos de polos en plural, porque dada una circunferencia máxima, siempre vamos a tener dos polos. Entonces, lo que vamos a pedir es que este A pues sea un polo de ese lado del triángulo, pero que esté en el mismo lado de A', es decir, pues esta circunferencia define un plano, entonces pues yo puedo decir si estoy de este lado del plano o de este lado del plano.
Entonces lo que estaremos buscando es que el vértice A' del triángulo polar pues esté del mismo lado que del polo A, ¿no? Y bueno, de manera análoga decimos lo mismo para B, es decir, el vértice B del triángulo ABC se va a comportar como un polo del lado A'C', que también va a estar en el mismo lado que B'. Y por último, C también va a ser un polo del lado A'B' en el mismo lado que C'. Entonces les decía, esquemáticamente esto tiene mucho sentido porque este es el triángulo original. Entonces, ese triángulo original tiene asociado un triángulo polar, que es el que está en rojo. Y este triángulo polar, pues las propiedades que cumple es que este vértice A se comporta como un polo para este. Es decir, si trazáramos a la circunferencia máxima que contiene a este lado, pues este punto es perpendicular, ¿no? A cada uno de los puntos. Y lo que les decía de tiene que estar en el mismo lado, pues para que coincidan, ¿no? Que no estamos tomando el otro punto antípoda, y no estamos tomando este polo. Si hubiese estado A' acá abajo, pues entonces hubiésemos tomado al otro punto antípoda, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con los otros lados. A'B', pues tiene como polo a C, y el lado que faltaría es el A'C', pues tiene como polo al punto o al vértice B, ¿no? Entonces, básicamente eso es la definición de un triángulo polar. Ahora, ¿cuál es la primera proposición que podemos probar respecto a los triángulos polares? Pues lo primero es que si el triángulo A'B', C' es, digamos, el triángulo polar asociado a un triángulo esférico ABC, entonces, el triángulo ABC es el triángulo polar del triángulo A'B', C'. Es decir, a mí me dan un triángulo arbitrario, un triángulo esférico, y ese tiene su triángulo polar asociado, ¿no? Que ya es, por construcción va a ser único porque estamos fijándolos a modo de que tengamos los vértices en el mismo lado, ¿no? De los polos. Y con eso, pues ya no estamos pensando en cuál de los dos triángulos tomo, ¿no? El de abajo o el de arriba, porque siempre vamos a considerar pues el que está del mismo lado que los polos. Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos a uno. Ahora, lo que vamos a ver ahora es que, dado un triángulo polar, pues, ¿quién va a ser su polar de él? Pues va a ser precisamente el triángulo original, que es si como pensándolo en esto de los complejos, acuérdense que cuando tomamos el conjugado de un número complejo y luego lo volvemos a conjugar, recuperamos al mismo, ¿no? Entonces, digamos como que esta propiedad de ser triángulo polar, pues nos regresa al mismo triángulo, ¿no? Es decir, le aplico como esta idea del polar de un triángulo y me regresa al triángulo original. Entonces, bueno, pues procedemos a hacer la prueba. Tomamos a un triángulo esférico arbitrario y consideramos a su triángulo polar asociado, que ya dijimos cómo se construye, ¿no? Entonces, por definición de triángulo polar, pues sabemos que B tiene que ser un polo del lado A'C', ¿no? Que en esencia es la definición de ser triángulo polar. Pero por la proposición que acabamos de probar, la 1A, nosotros sabemos que un polo, para cualquier punto que esté sobre esa línea esférica, pues va a guardar una distancia de pi medios. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos usando aquí? B es un polo de la línea que contiene el segmento A'C', es este de aquí. Entonces, particularmente, A' es un punto sobre esa línea esférica, por lo que tiene que cumplir que la distancia que hay de A' a B es pi medios, que es justo lo que probamos hace ratito. Ahora, por otro lado, de nuevo por definición, C es un polo de A'B', así lo construimos. Entonces, de nuevo por la misma proposición, pues como A' es un punto sobre esa línea esférica que contiene el segmento A'B', pues la distancia que hay entre el polo y ese punto, pues es de pi medios. Entonces, utilizando de nuevo la proposición 1b, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues que A' va a ser un polo de BC en el mismo lado que A. ¿Por qué? Pues la proposición 1b que nos decía. La proposición 1b nos decía que si tenemos dos puntos en una línea esférica cuya distancia es pi medios, entonces con el punto P que no está en la línea,
Entonces ese punto P es un polo. Ahora, precisamente aquí, pues estamos obteniendo eso. Tenemos dos puntos que para nosotros serían B y C. ¿Y quién es el que va a fungir como el polo? Pues A', porque es precisamente con el que estamos comparando las distancias. Y tenemos que es la distancia de A' a B es pi medios y la distancia de A' a C es pi medios. Entonces, esta proposición 1b nos garantiza que A' tiene que ser un polo de BC. Ahora, ¿por qué tiene que estar en el mismo lado que A? Porque por construcción, el A', ajá, A estaba del mismo lado que A'. Eso es por la definición de ese triángulo polar. Recuerden que A es un polo de B', C', en el mismo lado de A'. Eso es por definición. Entonces, pues lo único que estamos utilizando es la proposición para garantizar que A' se comporta como un polo y que A' esté en el mismo lado que A, pues viene de la definición de ser triángulo polar. Entonces, si hacemos de manera análoga el mismo argumento para B' y C', que son los vértices que nos faltaría analizar, pues podemos concluir que B' y C' son polos de AC y de AB respectivamente, en los mismos lados que B y C respectivamente, esto por la definición de ese triángulo polar. Y bueno, entonces acabamos de probar que en efecto, si a mí me dan un triángulo polar asociado a un triángulo arbitrario, pues el polar de ese triángulo arbitrario, pues es precisamente el triángulo polar y viceversa, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es importante porque ya tenemos ahí una relación entre los triángulos polares y los triángulos, bueno, un triángulo esférico y su polar, ¿no? Ahora, la siguiente proposición, lo que nos dice es cuál es la relación entre los ángulos, y las longitudes de un triángulo polar, ¿no? Es decir, a mí me dan un triángulo polar A', B', C', que está asociado a un triángulo esférico ABC. Entonces, lo que yo puedo afirmar es que el ángulo A más la distancia que hay de B' a C' es igual a pi. Entonces, esto es importante porque podemos afirmar lo mismo para los otros lados, ¿no? O sea, aquí voy a hacer la prueba para este caso particular, pero es completamente análogo o se puede probar que, por ejemplo, el ángulo B, si yo sumo el ángulo B con la longitud de su lado, que sería el correspondiente a su lado, bueno, a la línea esférica que lo define como el polar, pues en este caso, para B consideraríamos a', C'. Y esto está bien definido porque recuerden que las distancias son ángulos, entonces estamos diciendo que la suma del ángulo de B, que sería este de aquí, con el lado A', C', también me daría pi, y el ángulo C, sumándolo con su opuesto, que en este caso sería ¿dónde está C? Me quedaría el A', B', también me da el valor de pi. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba, les decía, para la primera igualdad, las otras son completamente similares. Y bueno, esto nos va a servir para probar lo, bueno, lo que les decía sobre triángulos polares y con ello poder afirmar algo respecto a los criterios de congruencia de los triángulos. Entonces, ¿cómo probamos este? Bueno, vamos a usar esta construcción que dibujo aquí. No estoy dibujando la esfera, nada más dibujo dos triángulos esféricos. El primer triángulo esférico, pues es el triángulo ABC y el A', B', C', pues sería su correspondiente triángulo polar, ¿no? Ahora, vamos a hacer esta prueba utilizando pues la proposición que probamos al principio. Y lo primero que vamos a hacer es prolongar a los lados AB y AC de los triángulos. Ahora aquí podría pensarse como, y bueno, ¿cómo hago esto de prolongarlos? Pero en realidad no los estoy prolongando como tal, sino solamente estoy considerando un segmento más grande de la circunferencia máxima, ¿no? Porque recuerden que los lados de un triángulo esférico, pues caen sobre circunferencias, digamos, máximas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que cuando nosotros consideramos al triángulo, solamente nos quedamos con una porción de esa línea esférica, pero pues
esto de prolongar sería considerar un poco más de ese segmento. Y bueno, ¿de qué manera lo voy a prolongar? Pues a modo de que corte al lado B'C'. Entonces, el lado B'C', pues es el lado correspondiente con digamos, el lado opuesto al ángulo A, que es el que voy a analizar, ¿no? Por eso les decía, la construcción para la prueba de los otros lados sería exactamente la misma, nada más ir cambiando como las etiquetas de los lados. Ahora, estos lados pues van a cortar a la línea, al segmento de la línea esférica que define el lado B'C' de nuestro triángulo polar y los van a cortar en, digamos, estos puntitos D y E. Ahora, ¿qué es lo que sabemos por hipótesis? Pues por hipótesis B' es un polo de AC, porque acabamos de probar que si a mí me dan un triángulo, o sea, la proposición anterior me decía que si a mí me dan un triángulo polar, entonces el triángulo ABC es el polar del triángulo polar original, ¿no? Entonces, puedo usarlo de manera, indistinta y pues yo ya sé que si tengo al triángulo ABC, y al triángulo polar A'B'C', pues entonces este es el polar del rojo y el negro, y el rojo es el polar del negro. Entonces aquí voy a usar justo ese hecho, puesto que B' se comporta como un polo de AC. Entonces B' pues es este vértice del triángulo y para el lado AC pues tendríamos que ese es una circunferencia máxima. Entonces, este de aquí en particular es ortogonal. Por lo que, pues, la proposición 1A me garantiza que al ser un polo, con cualquier punto que esté sobre esa circunferencia máxima, pues su distancia va a ser de pi medios. Pero aquí particularmente, pues no estoy usando ni a A ni a C, estoy usando al punto E, que como les mencionaba, pues es simplemente un punto sobre la circunferencia máxima que define al lado del triángulo, ¿no? AC. Entonces, por la proposición 1A, la distancia que hay de B' a E, por ser un polo, pues es de pi medios. Ahora, de manera análoga, pues como C' es un polo de AB, entonces, esquemáticamente, pues C' es AB sería esta circunferencia máxima, entonces esta es ortogonal, por lo tanto, la distancia que hay de C' a cualquier punto sobre esta circunferencia va a ser de pi medios. Particularmente lo voy a utilizar con D. Entonces, la distancia que hay de C' a D por la proposición 1A sabemos que es pi medios, ¿no? Ahora, tengo entonces que la suma de las distancias, en este caso la distancia que hay de B' a E, más la distancia que hay de C' a D, que acabamos de ver que ambas valen pi medios, pues su suma me da pi. ¿No? Pero ahora, ¿qué es interesante notar? Pues que, que podemos reescribir a esta suma que tenemos acá. ¿Por qué? Pues miren, fíjense que la suma que tenemos aquí está en términos de B', E, C' y D. Pero esos puntos son colineales, o sea, entendiendo que esta colinealidad ahora es sobre circunferencias máximas, ¿no? Entonces, tanto B' como D, como E y como E' caen sobre la misma circunferencia. Entonces, ya sabemos que una propiedad de las distancias es que podemos, cuando los puntos están sobre la misma línea, pues puedo separarlos, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de la distancia que hay de B' a E y la distancia que hay de C' a D. Entonces, la distancia que hay de B' a E es este segmento. La distancia que hay de D a C' o de C' a D es este otro segmento. Pero esa suma yo la puedo dividir como, pues, la suma de la distancia que hay desde B' a C', y a eso le sumo la distancia que hay de D a E, ¿no? Entonces, básicamente, estoy utilizando el hecho de que sean colineales para poder separar a la suma de la distancia que hay de B' a E con la distancia que hay de C' a D, como la distancia que hay de B' a C', que es justo lo que les decía, más la distancia que hay de D a E. Pero nosotros sabemos que la primerita, pues vale, o sea, la primera igualdad es igual a pi. Entonces, como pues tenemos esta cadenita, lo que concluimos es que esta segunda igualdad, o bueno, esta tercera igualdad, que es la que aparece aquí abajo, pues es la que ahora es igual a pi.
Pero, ¿qué probamos al principio de la clase, que fue la proposición uno, ahora uno c? Pues lo que mencionaba en el esquema es que, este, aquí estaba el dibujito. Si a mí me dan una línea esférica y me dan un punto que no está sobre esa línea esférica, y en particular me dicen que ese punto es un polo, entonces lo que va a pasar es que la distancia que hay, digamos, entre los puntos sobre la línea esférica, yo la puedo dar en términos del ángulo que se está formando entre el Q1 y P y Q2, ¿no? Este ángulo que subtiende aquí es lo mismo que la distancia que hay entre estos dos, ¿no? Entonces, usando eso, pues, ¿qué podemos decir? Que es justo lo que anotaba acá, ¿no? Aquí le voy a poner, proposición uno. Uno. Entonces, el inciso C nos decía precisamente que para P un polo de L y para cualesquiera Q1, Q2 en L, podemos reescribir la distancia entre los puntos como el ángulo que se está formando de estos dos puntos con el polo. Entonces, para nuestro caso, ¿dónde lo vamos a utilizar? Pues para reescribir la distancia que hay de D a E. Entonces, el ángulo A, en nuestro dibujito, el ángulo A, em, es precisamente este, ¿no? Tenemos el triangulito negro, que es el triángulo ABC. Entonces, el ángulo A, notemos que no es otra cosa que el ángulo que se está formando entre quienes. Pues este ángulo A está descrito por la distancia que hay entre D y E. Entonces, el ángulo A, pues no es otra cosa que el ángulo que está entre D a E. Y este ángulo, por la proposición 1C, pues sabemos que no es otra cosa que la distancia que hay entre D y E. Entonces, utilizando eso, pues lo que podemos hacer es ya nada más reescribir la igualdad que teníamos al principio. eh, Pi es igual a la suma de la distancia que hay de B' a C' con la distancia que hay de E a E. Pero acabamos de ver que la distancia que hay de E a E, pues no es otra cosa que el ángulo A. Entonces, sumar la distancia de o digamos, la longitud del lado B' a C' del triángulo polar con el ángulo A, pues nos da pi. Entonces, les decía, de manera completamente análoga, podemos probar lo mismo para los otros ángulos, que serían las que están aquí, ¿no? El ángulo B sumado con su correspondiente lado, digamos, opuesto del polar, pues nos vale pi, y el ángulo C con el correspondiente, la longitud, o la distancia de A' con B', pues nos devuelve el valor de pi. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta acá. No, bueno, Sí, va todo claro. Pues sí, bueno, sería hacer como más claro lo de dónde está cada uno, porque pues como va cambiando de página, se va Ah, perdiendo la imagen, pero sí, sí, va bien. ay, perdón, es que esto de que el pizarrón esté como muy chiquito es complicado. Pero bueno, de todos modos les voy a subir el PDF por si lo quieren ir como ojeando. Pero Sí, gracias. recuerden que nada más es tener muy claro esto de o sea, lo que estamos haciendo es trabajar con planos y sus vectores perpendiculares, ¿no? Porque finalmente las circunferencias las estamos obteniendo como intersecciones de los planos. Entonces, toda la información que tenemos, que en este caso se refiere a puntos polares, pues está dada por los vectores normales de los planos, ¿no? Que son precisamente los que son perpendiculares. Eh, y bueno, ahora sí, sí, perdón, Juan. Y una duda rápida. Entonces, el argumento de que, bueno, más bien la prueba de que el ángulo central entre los dos puntos sobre el círculo máximo y el que se forma con un punto sobre la esfera es el mismo, sale con geometría plana.
Ah, ya, el de aquí. Ajá. ¿Este? Sí, No, bueno, ahí lo que yo les decía es como, si lo lleváramos como a un mundo plano, o sea, como que podríamos intentar hacer algo referente, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque, o sea, lo que no nos debemos de confundir es, yo no puedo decir que el ángulo, la suma de este ángulo más la suma de este ángulo me devuelve este, porque eso no es cierto, o sea, aquí en el dibujo, o sea, por eso les decía como en un sentido plano, parece que tiene sentido porque podríamos separarlo como esta suma de ángulos, ¿no? Sin embargo, no estamos en ese caso, porque tal vez aquí la pizarra no ayuda de mucho, pero este triángulo y este triángulo son, digamos, podrían ser distintos en cuanto a que aquí parece que es muy simétrico el caso, porque puse Q1 y Q2 como bastante eh, simétricos, pero en realidad este Q2 podría estar hasta acá, entonces este triángulo sería diferente y pues aquí en esencia yo no estoy sumando este ángulo con el ángulo que se forma acá para recuperar a este. Ahí habría que cuidarlo, pero si quieren intenten como checar esto y ya si no, pues les mando como cómo se hace eso. gracias. Sí, sí, pero no, Juan, no es o sea, no es en ese sentido como lo de se prueba como con geometría plana, no. No, porque aquí, o sea, este ángulo y este ángulo, pues no están, digamos, como sobre el mismo plano, porque en esencia este triángulo estaría como contenido en este plano y este otro triángulo estaría contenido en otro plano, ¿no? Entonces, como que ahí, pues habría que verificar por qué la suma de esos ángulos nos da esto, ¿no? Que aquí es más que nada como utilizar esto, el arco coseno, o sea, como el, la distancia entre dos puntos está dada en términos del arco coseno, pues eso sí, solo sí, el producto punto es igual al coseno de este ángulo. Y pues usando ese hecho, pues hay que ver cómo o de qué manera podemos reescribir a este ángulo, el ángulo QP, Q2, este, en términos del producto punto. Pero bueno, si quieren, si se atoran, me dicen y ya se los digo. Y bueno, entonces, pues ya probamos hasta ahorita tres resultados que son referentes a triángulos polares y propiedades de los polos, ¿no? Ahora, lo importante de esto es que los podemos utilizar para probar cosas. Em, o sea, el primer o la primera ayuda como que puede salir de esto es que en esencia el ejercicio uno de la tarea, sale probándolo, bueno, probando este criterio que está aquí. Por eso es que ya no quise como hacer la prueba, porque en realidad la prueba o sea, si suponemos cierto el criterio de congruencia lado, 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 entonces probar el criterio de congruencia que les piden en la tarea, es que no estoy seguro, en el de la tarea sí es ángulo, 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 ¿verdad? Sí, Ajá, entonces el criterio a ver, voy a pasarlo acá. Entonces el de la tarea, lo que les dice es que prueben tarea. Entonces les dice probar que si dos triángulos esféricos tienen ángulos iguales, entonces son congruentes. Entonces, si damos por hecho el criterio que les pongo aquí como proposición, o sea, criterio de congruencia lado, 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 probar pues ya sale rápido utilizando lo anterior. Todo lo anterior. ¿Por qué? Pues, o sea, como ayuda, ¿qué es lo que tendríamos que probar, ¿no? O sea, digamos en el de la tarea. Eh, supongamos que el triángulo ABC y el triángulo no sé, EF
son tales que... Y pues aquí habría que plantear la igualdad entre los ángulos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el ángulo A es igual al ángulo D, que el ángulo, no sé, este B es igual al ángulo que se forma en E, y el ángulo C es igual al ángulo que se forma en F. Entonces, pues tenemos esta es nuestra hipótesis. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar con los triángulos polares. Entonces, ya sabemos que el triángulo ABC y el triángulo DEF tienen asociados sus triángulos polares, ¿no? Entonces, sean un triángulo A', B', C', y el triángulo D', F', sus triángulos polares. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar de los triángulos polares? Pues justo acabamos de probar en la proposición 3, que fue la última, que la suma del ángulo del triángulo A con la longitud del lado B'C' nos da pi, ¿no? Entonces, eh, sabemos que el ángulo A sumado con la longitud o la distancia que hay de B' a C' nos da pi. Pero entonces, de aquí pues lo que podemos decir es que C', pues no es otra cosa que pi menos el ángulo A. Pero por hipótesis el ángulo A es el ángulo D, es igual al ángulo D. Entonces esto es lo mismo que pi menos el ángulo D. Pero eso, por el mismo resultado que acabamos de probar, pues no es otra cosa que el opuesto, la distancia que hay entre el lado opuesto a D, al ángulo D, en este caso considerando el lado del polar, ¿no? Que sería F'. Pero entonces, pues fíjense que lo que estamos diciendo es que B', C' mide lo mismo que F'. Y bueno, si hacemos lo mismo para los otros lados, pues ya tendríamos que tenemos los triángulos polares con lados iguales y bajo el supuesto de que el criterio lado, lado, lado es cierto, pues entonces ya habríamos acabado, ¿no? Porque ya tendríamos por congruencia triángulos que son iguales, ¿no? O sea, no sé si me sigan como ahí la idea. Sí, sí, sí. Y Y de hecho, o sea, aquí habría que usar también que, o sea, fíjense que lo que hice fue trasladar el problema a los triángulos polares, pero también en otro resultado les probé que si tengo un triángulo polar, pues el polar del triángulo original es el triángulo polar. Entonces, como que o sea, todas las proposiciones que les di ahorita les sirve para probar esto. Pero bueno, siguiendo esta idea, sería bajo el supuesto de que ya tienen probado esta proposición 4 que fue la que me quedé con duda de si probárselas o no, porque pues ya tienen ahí la respuesta, ¿no? Este, lo que sí puedo hacer es, si quieren, les platico cómo se prueba el criterio de congruencia lado, 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 y pues ya nada más ustedes completan la prueba. Eh, y que creo que respondería mucho de bueno, de las dudas que me mandó Juan y David sobre si podían usar la ley de cosenos. En realidad, o sea, la ley de cosenos yo les probé una versión en la clase que es la de, o sea, es esta que aparece aquí. Si a mí me dan un triángulo esférico, digamos el triángulo ABC, tal vez en la notación que usé en la clase fue al revés, o sea, los vértices eran letras minúsculas y los lados eran letras mayúsculas, pero bueno, es indistinto. Entonces, la versión que yo les probé es la que les dicen cómo puedo obtener el coseno. Ojo, el A es, en este caso, A, pues es un vértice, A mayúscula, y pues sí puedo hablar del ángulo de ese vértice, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esta ley de cosenos para los triángulos esféricos, pues es precisamente la relación que guardan el coseno de ese ángulo, pero en términos de longitudes. ¿Por qué? Pues A propiamente es una distancia, ¿no? Que es la distancia que hay de B a C.
Pero si yo le aplico esta distancia, yo ya sé que es un ángulo, porque así medimos las distancias en la esfera. Entonces, pues esto de aquí me daría una longitud. Esto de aquí es una longitud y esto es otra longitud. Entonces, todo lo que está aquí me está diciendo que el coseno de el ángulo A particularmente está descrito por las longitudes de los lados del triángulo, lo cual es sumamente útil porque ya no necesito otra información más que conocer cuánto mide cada lado, ¿no? Y ahora, usando eso, ¿cómo le harían para probar el criterio de congruencia lado, lado, lado? Es decir, si a ustedes les dicen, tengo dos triángulos esféricos, de los cuales yo sé que sus lados correspondientes son iguales. Entonces, ay, aquí por escribirlo nada más, digamos que tenemos lo mismo que hace rato, el triángulo ABC y el triángulo... Ay, no, este es un ángulo. El triángulo ABC y el triángulo DEF. Entonces tengo estos dos triángulos y aquí la hipótesis va a ser, pues que usando esta notación de las letras minúsculas para las longitudes, pues la hipótesis sería que A sería igual a, nada más como para no perdernos, dibujo rápido el otro triángulo. Entonces este que sea bueno, D sería de ese lado, D, E y F. Entonces, este sería D minúscula, este sería F minúscula y este sería E minúscula. Entonces, para que sean lados correspondientes iguales, pues vamos a hacer justo A, pues tendría que corresponderle al lado D. B tendría que corresponderle a E y el que sobra, que es C, pues le tocaría ser F. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos hacer para probar el criterio de congruencia? Pues lo que yo necesitaría ver es, ya no voy a preocuparme, gracias a la ley de cosenos, ya no voy a preocuparme por los ángulos, porque yo puedo decir el coseno de los ángulos en términos de las longitudes, y por hipótesis yo sé que se cumple estas cosas, ¿no? Entonces, siguiendo esa idea pues ustedes podrían ya dar ahí como un argumento que les permita concluir el criterio, ¿no? O sea, utilizando la ley de cosenos, pues yo ya puedo dar, digamos, o decir que los triángulos son congruentes, puesto que por hipótesis voy a tener lados correspondientes de longitudes iguales y eso me permite hablar o inferir cosas sobre los ángulos de los triángulos, ¿no? Porque pues ya sé cómo medir a esos ángulos en términos del coseno. O sea, si yo ya tengo el coseno del ángulo, pues yo ya puedo tener al ángulo gracias a que estamos trabajando con el coseno restringido, ¿no? Para que pueda haber como una inversa. Y en esa restricción sabemos que el coseno es invertible, en particular va a ser inyectivo, es decir, si yo tengo que el coseno del ángulo A es igual al coseno del ángulo D, pues entonces el ángulo A tiene que ser igual al ángulo D. Y lo mismo pasaría con el ángulo E y el ángulo B, el ángulo C y el ángulo F. Pero entonces, si ya tengo lados iguales y tres ángulos iguales, pues entonces ya acabé, los triángulos son congruentes. Entonces, pues ya tengo el criterio de congruencia lado, 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 y ya lo puedo aplicar acá. Digo, aquí todavía habría que detallar la prueba, pero no sé si esto les ayude más para su tarea. O bueno, no sé si tengan dudas de lo que me habían preguntado. No, entonces para el de ángulo, ángulo, como que sería nada más aplicar la ley de cosenos, pero con el triángulo polar, ¿no? Ah, bueno, en la prueba que yo les doy ya no necesitas usar la ley de cosenos, David, porque en esta idea que yo les doy ya nada más necesitas utilizar este resultado que ya les probé y que ya lo pueden dar por hecho, ¿no? O sea que la relación que hay entre
cada ángulo del triángulo original con el correspondiente lado del triángulo polar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no, bueno, si quieres probarla tú directamente con la ley de cosenos, pues puedes usar esta ley de cosenos. Esta ley de cosenos sí la puedes usar. Hay otra versión que era la que me preguntaban, pero en realidad yo no veo tan necesario utilizar esa versión. Pero bueno, si ustedes quieren hacerlo de otra manera, pues nada más habría que mencionar que van a usar otra versión de la ley de cosenos. Ok, sí, bueno, aunque la otra versión como que se prueba con eso que nos dices de la complementariedad entre eh, entre, El ángulo y bueno, el lado, ¿no? sí, 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 exacto. Sí, sí, pues, pues bueno, o sea, digo, espero que estas proposiciones les ayuden. Pues les mando de todos modos las notas. Hasta aquí, hasta esta de la proposición 4. Ya la idea del ejercicio de la tarea no se los mando, pero ya vieron cómo se hacía. Entonces, pues ya nada más complementen esta idea, ¿no? Del criterio este de congruencia lado, lado, lado utilizando la ley de cosenos y pues ya, ¿no? O sea, recuerden, para que sean congruentes, los triángulos tienen que tener lados iguales y ángulos iguales. Entonces, en el criterio de congruencia lado, 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 lo único que les falta es verificar que los ángulos son iguales, pero eso ya lo hacen utilizando ley de cosenos. Bueno, no sé si tengan alguna duda aparte de ese ejercicio o de otra cosa. Ah, Pedro, Ajá, la ley de cosenos dice coseno de A menos coseno de B por coseno de C. sí. Ah, ok. Es coseno de A menos coseno de B por coseno de C. Aquí acuérdense que A, B y C son las longitudes, que son las que puse aquí. Así como, o sea, esta C lo que quiere decir es cuánto mide de A a B. Nada más para no estar escribiendo el de distancia de S de A a B, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, de todos modos, acuérdense que esa ley de cosenos, igual les mandé ahí el PDF, lo pueden revisar ahí en el Classroom, seguramente está en alguno de los que les he subido. Ahí viene la prueba también y viene, pues de nuevo la ley de cosenos. Entonces, esta de aquí ya la pueden usar. Bueno, pues entonces si no tienen dudas, pues ahorita les mando el PDF de esto y les subo la grabación. Una duda, bueno, Ajá. ¿habrá quiz o hasta